Amigos, continuamos en Habla el Pueblo. Por supuesto que con más educación y con más cultura hay más gobernabilidad. Y hay un documento de hace instantes nomás de la PCM, y es una nota de prensa, la número 471 PCM, en este año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad, que dice, nuestro presidente del Consejo de Ministros dice, la gobernabilidad implica que todos los sectores estén conectados por el bien del país. Quizás la gobernabilidad se puede encontrar en mayor cultura, que esos 373 millones de soles de presupuesto para el Ministerio de Cultura se amplíe. Quizás más cultura puede hacer que seamos nosotros más estables, política, social y económicamente. La interpelación a la ministra Salas. Veamos incidencias de este hecho en la noticia del día. Adelante. La ministra Patricia Salas fue interpelada hoy en el Pleno del Congreso por una serie de cuestionamientos a su gestión, como la presencia de sectores radicales en el SUTEP y los cambios propuestos a la ley magisterial. La titular del sector respondió un pliego de 31 preguntas. La oposición, encabezada por la bancada Fuerza 2011, no ha descartado censurar a Salas. Entre sus primeras argumentaciones, Salas afirmó que la reforma magisterial busca extender la meritocracia a todos los docentes del país para mejorar la calidad de la enseñanza escolar y ratificó que su despacho no ha negociado ni negociará con sectores violentistas. Congresistas de diferentes bancadas pidieron que trabaje la ministra para que cese la violencia en las protestas realizadas por algunos malos profesores del CONARE y que se preocupe más por el tema del bullying, que ya ha cobrado varias víctimas. Hay mucho más en Habla el Pueblo. Continuamos con el tema de cultura. Más adelante estaremos abordando el Ministerio de Salud que dejó el señor Tejada. Ya mencioné hace un momento que un reparto de publicidad a unos cuantos grupos de medios económicos por 11 millones de soles, mientras que las cadenas de frío para conservar las vacunas no existen en todo el país. Si bien puede haber responsabilidad regional, también la hay del líder del sector salud, que en este caso es este ministerio. Vamos nosotros, amigos, con la pregunta. ¿El Ministerio de Cultura viene cumpliendo el rol para el cual fue creado? Al terminar este programa usted estará enterado más de qué hace, a dónde va el Ministerio de Cultura. Con el valioso aporte de los protagonistas que son ustedes, estamos recabando mayor información sobre la estructura del ministerio, sobre sus objetivos, fines, visión, misión, funciones. Vamos entonces con el ciudadano que está en la línea. Esto es Habla el Pueblo, 39 años transmitiendo la voz del Perú. Buenas noches. Señor Romero, buenas noches. Bienvenido, caballero, al programa. Se está hablando sobre la cultura. O sea, se habla del ministerio, pero hay que hablar de cultura, ¿no? Yo le mando un mensaje también, por ejemplo, como así, ¿no? Un hombre ignorante puede ser culto y un hombre instruido puede ser inculto. Cierto. Y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Te explico. La educación te puede instruir. Ahora cualquiera enseña. Pero la cultura no te la da cualquiera. Así porque la cultura es nuestra historia, nuestra tradición. Hay gente de pueblos, por ejemplo los indígenas, tienen una cultura maravillosa. En la selva, inclusive hay plantas medicinales que se las han llevado al extranjero, así, a algunos turistas, y lo han hecho una labor genética y ahora se han vuelto millonarios con eso, con la cultura del Perú. Lo que se habla, por ejemplo, de la cultura del espectáculo, me parece que es una palabra incorrecta, es la subcultura del espectáculo. ¿Por qué? Porque usted no puede comparar un reality show con la marinera. Claro. Un reality show te puede durar un mes, 6 meses, pero la marinera te dura toda la vida, pasa de generación en generación. Entonces hay que valorar eso. Y aparte, el Ministerio de Cultura debe basarse no solamente en espectáculos de cantantes, que pues se equivoca eso, debe basarse más en lo que se llama la antropología. Y la antropología ve todo eso, la etnia, la cultura, nuestro pasado histórico. Pero es un país lleno de cultura. Inclusive podríamos crear un turismo acá, a vivir el turismo incluso. ¿Por qué? Porque la cultura se basa en eso. La industria sin chimeneas es el turismo. Y los norteamericanos les encanta ver lo que es la cultura, la diversidad, nuestra selva, nuestros antes, nuestras incaicas, las historias, la música, por ejemplo, que sabemos. Por ejemplo, en el caso de los los gobernantes. Hay gobernantes que ustedes dicen, no, en el Congreso que han dicho que son instruidos, son instruidos, pero son incultos. Usted le pregunta, por ejemplo, ¿quién crió Paco Yunque? Él mismo no va a responder. ¿Por qué? Porque no conocen la historia. Tienen mucha instrucción, especialistas en un área, pero no conocen la cultura de su país. Muchas gracias, señor. Evidentemente, a mayor cultura, lo que ha dicho nuestro fundador desde hace mucho tiempo, desde aquí, va a haber más identidad nacional, va a haber más respeto por lo nuestro. Siguiente participante, buenas noches.
Buenas noches, le habla Salvador de Jesús María. Qué gusto, caballero, de tenerlo en el programa. Justamente aquí conversando, viendo en tal caso la pregunta que están haciendo en este momento, el Ministerio de Cultura viene cumpliendo el rol. En tal caso le digo que no está cumpliendo ni lo cumplirá, porque simplemente a la cúpula del poder no le conviene que el pueblo tenga educación, porque como sabrán ustedes, el conocimiento es poder. Sí. Y nosotros, a través de la educación, sabemos que en tal caso conocemos, ¿no? En tal caso cómo se viene manejando realmente cómo se viene manejando todo esto. Simplemente nosotros, ¿qué haríamos? Haríamos como, por ejemplo, saldríamos a las calles a protestar para que nos den una mejor televisión. Ahora justamente yo he estado viendo lo siguiente, ustedes ahora felicito más bien que tengan un tipo de programa en el cual las personas podemos opinar, y yo digo que las personas que llamaban antes para insultar, se van a arrepentir de haber malgastado una gran oportunidad de poder expresarse, sí. Porque ahora con las nuevas leyes que se están imponiendo, ya nadie podrá expresarse libremente, ya que poco a poco vamos a llegar en tal caso a tener lo que vendría a ser la ley marcial, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vendría a ser la cultura, es simplemente, mire, para darse cuenta, ni hasta inclusive los mismos alcaldes, ¿no? La basura por todos lados, ni siquiera hay un baño público. Todos lados parece que vivimos en una especie de selva de cemento. Entonces, ni siquiera, para que se den cuenta nada más ahí, la televisión, los programas que nos venden, ¿no? Justamente ahora viendo cada instante canal RBC, pasa lo que es la protección al menor, ¿no? ¿Qué es lo que se vende? Drogas, sexo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta en tal caso de que justamente el tema de la educación no se va a dar hasta que nosotros, todos los peruanos, en tal caso nos demos cuenta y pongamos nuestra voz de protesta, ¿no? Y realmente hagamos lo que tengamos que hacer, que vendría a ser reclamar por un mejor conocimiento, ¿no? Simplemente, mira, ahora por ejemplo, la corrupción, la impunidad, ahora están, por ejemplo, el sueldo vitalicio, ¿no? Estos presidentes que en tal caso tienen tanto tiempo, han estado cobrando tanto sueldo, y sin embargo ahora después de presidente siguen cobrando. Bien. Y el tema de corrupción, ¿cómo queda? Correcto, muy claro, amigo. Desde aquí le enviamos un abrazo. Realmente, usted lo ha dicho, el conocimiento es poder. Entonces a muchos no les conviene que la gente tenga más cultura, más conocimiento. Siguiente participante, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, estamos en vivo en este momento. Buenas noches, estoy llamando de Breña, le habla el señor Pierre Gladys Ferruso. ¿Qué tal? Bienvenido. Señor, buenas noches. Disculpe, voy a hablar, pero algo sobre ese tema, es algo así rapidito. Sí, muchas gracias, amigo, porque tenemos muchos en la línea, tenemos que ser respetuosos con el público que va a hablar sobre la respuesta que hemos planteado. Gracias. Quiero, y me permito leer este párrafo de la carta que están firmando escritores de nuestro Perú, y dice: en el Perú incluso los noticieros se han convertido en ventanas del voyerismo sangriento, y el impudor campea ahora en la radio y en la televisión, sumándose a una prensa que hace tiempo claudicó de su misión primordial. Por eso, consideramos estimulante y saludable que un medio como RBC Televisión apueste con firmeza por la ética informativa, por la pluralidad democrática y por la cultura como expresión de lo mejor del alma nacional. Lima, agosto 2012. Una noticia que nos ha traído Julio Heredia y que tiene que ver con la suma de intelectuales, escritores que reconocen en el 11 Informa y en Habla el Pueblo el motor de una refundación nacional y moral de nuestra patria. José. Sí, yo estoy viendo, Rafael, en la página del Ministerio de Cultura, en este tema de transparencia, ¿cuáles son un poco los proyectos que tienen para este año, para el primer trimestre de este año? O sea, muchos de ellos supuestamente deben haberse cumplido. Y yo creo que lo que falta aquí, entre otras cosas, Rafael, es ordenar bien cuál es la dirección que debe tener el Ministerio de Cultura. Porque, por ejemplo, se habla de la construcción de un cerco perimétrico y puesta en valor de la zona arqueológica de la Huaca La Luz 1. Claro, la puesta en valor seguramente corresponderá al Ministerio de Cultura, pero la construcción de un cerco perimétrico es el fondo del Ministerio de Cultura. Esto tiene que hacerlo pues en colaboración con las municipalidades de las zonas, por último con los gobiernos regionales de las zonas, pero no puedes estar direccionando presupuesto para un ministerio tan importante para la construcción de cercos perimétricos. Creo que no le corresponde. Ahora, hay que destacar que dentro de los proyectos que tienen, sí hay cosas importantes. Hay el Museo de Chavín, está la rehabilitación del muro del sector, bueno, otro muro, rehabilitación de muros del sector central de la Huaca del Sol,
del complejo arqueológico, de un complejo arqueológico de Cabeza de Vaca, este que está en Tumbes, si no me equivoco. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio de Cultura haciendo un cerco perimétrico? Lo que falta aquí, creo yo, es no improvisar, porque parece que se tratara de un sector que se dedica a la improvisación. O sea, yo no puedo gastar un dinero destinado a fomentar cultura, que hay proyectos, repito, muy interesantes que ojalá que se hayan realizado, porque habla del primer trimestre de este año, en hacer cercos perimétricos. Yo creo que en esto es ahí donde yo me refería al tema de gestión. El ministro, los viceministros, la cartera en general, tiene que hacer gestión. Parte de la gestión es coordinación con otras autoridades para el desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, ayer mostrábamos el Banco de la Nación. El Banco de la Nación estaría atentando contra la cultura y contra la misión del Ministerio de Cultura, porque el Banco de la Nación, que es una entidad pública pagada por todos los peruanos, tiene entre sus requisitos para poner publicidad depender del rating de Ibope Time. Aquí está, lo dice. Entonces está sujeto el Banco de la Nación a poner publicidad en programas que van contra la cultura, que como alguien lo dijo aquí, es subcultura y yo diría que es infracultura. El Banco de la Nación atenta contra la cultura cuando pone publicidad en programas de la televisión basura.